Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a repasar un concepto importante que es el concepto de resistencia y de la ley de Ohm. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a empezar a ver un sensor nuevo que se llama sensor fotoeléctrico o fotoresistor, que justamente en su interior tiene una resistencia. Para poder entender mejor entonces cómo funciona este sensor y cómo lo vamos a programar usando Tinkercad, vamos a repasar primero el concepto de resistencia y de ley de Ohm. ¿Se acuerdan que la ley de Ohm relacionaba tres conceptos importantes? V, que significa tensión o voltaje, R, que significa resistencia, e I, que significa intensidad de corriente. A la derecha y a la izquierda tengo representado un circuito eléctrico básico, que como ustedes saben siempre consta de una fuente, que es la que me aporta la energía para que pueda justamente producirse la corriente eléctrica, que puede ser una pila, una batería, el puerto USB de la computadora y la placa Arduino conectada a ese puerto. Los cables, que están representados con este símbolo que tiene una resistencia. Este elemento se lo llama resistor. Y este es un circuito eléctrico básico. Le puedo agregar un LED, le puedo arreglar un interruptor, pero esto es lo más simple que puedo tener. De este lado tengo como si fuera, en vez de símbolos, lo tengo un poco más parecido a lo que puede ser la realidad, donde yo tengo un cable conductor por el que están circulando cargas eléctricas negativas que llamamos electrones, y que cuando ese flujo de electrones viaja en la misma dirección y sentido, lo que crea justamente es una corriente eléctrica. Les voy a pedir entonces que paren el video, carpeta, tomamos apuntes y vamos a repasar estos conceptos. Entonces, el flujo de electrones, todos en una misma dirección y sentido, es lo que se llama corriente eléctrica. Y esto se simboliza con la letra I. La I, acá puse las tres magnitudes, es la intensidad de corriente y se relaciona con la cantidad de electrones que se desplazan a través del material conductor en un intervalo de tiempo que puede ser, por ejemplo, un segundo. Cuanto mayor es la cantidad de electrones que atraviesan en un segundo un cierto corte del conductor, mayor es la intensidad de corriente. Entonces, a más electrones tenemos más intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en una unidad que se llama ampere, y que se simboliza con la letra A. Muy bien, intensidad de corriente. V es la tensión o el voltaje, y tiene que ver justamente con la pila o batería o la fuente de alimentación. Por ejemplo, en el caso del puerto USB que usamos para la placa Arduino es de 5 volts y es la encargada de darle la energía a los electrones para que puedan circular y justamente formar ese flujo de electrones que es la intensidad de la corriente. Entonces la fuente me aporta la tensión o el voltaje, que es la energía que tienen los electrones para poder desplazarse. Cuanto mayor es la fuente de voltaje, más energía van a tener los electrones. La fuente de voltaje se mide en una unidad que se llama volt y el símbolo es una V corta. Y el tercer elemento importante es la resistencia. Mientras la tensión o voltaje tiene que ver con la fuente de alimentación, la resistencia tiene que ver con el material con el que está hecho el elemento principal, el que llamamos resistor, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a conectar en ese circuito, que es el que va a consumir la energía eléctrica, ¿sí? El que va a usar la energía eléctrica para algo. La resistencia entonces se relaciona con el material del que está hecho el conductor y lo podemos relacionar con la capacidad que tienen los átomos de ese material de retener a los electrones para impedirles que circulen y se desplacen formando el flujo de corriente eléctrica. Un elemento que tiene una resistencia muy alta es porque los electrones están muy ligados al átomo y los átomos no los dejan salir para formar corriente eléctrica. Entonces es un elemento de alta resistencia y es muy poco conductor de la electricidad.
Los elementos entonces que tienen menor resistencia son elementos que sus átomos, los electrones que tienen las últimas capas, los átomos les permiten liberarse y pasar a otros átomos formando un flujo de electrones. ¿Se acuerdan que tenemos un video al inicio de este año donde explicábamos justamente esta capacidad de ir saltando de un agujero al otro de un átomo, ¿sí? Los materiales que tienen resistencia más baja le permiten a esos electrones liberarse para formar el flujo de corriente eléctrica. Resistencia entonces es la capacidad del material de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohm y su símbolo es la letra griega omega. Muy bien. Bueno, recordemos otra cosa importante que es la siguiente, es cómo se relacionan cada uno de estos elementos cuando uno de los tres está fijo. Queremos ver cuáles son directamente proporcionales y cuáles son inversamente proporcionales y repasarlo. De las tres vamos a considerar que la tensión es fija y constante. Por ejemplo, estoy conectada siempre a la misma pila o batería. Recordemos en símbolos, tengo la batería o la pila con el voltaje, la resistencia y la circulación de electrones. Vamos a imaginarnos que esto es I, que esto es R y que esto es B. Si la tensión es constante, supongamos que estoy conectada siempre a la misma batería, la relación entre R e I, fíjense que están multiplicando, es inversamente proporcional. Si la resistencia varía, por ejemplo disminuye, la corriente tiene que aumentar para que el producto siempre pueda dar la misma constante. Son magnitudes entonces inversamente proporcionales porque cuando una disminuye, la otra aumenta y viceversa. R e I inversamente proporcionales. En cambio, si la que es constante es la resistencia, en este caso la tensión y la intensidad de corriente son directamente proporcionales. Si yo pasara la I dividiendo, me quedaría D sobre I igual constante, y eso significa que cuando una aumenta, la otra tiene que aumentar también porque estamos siempre multiplicadas por la misma constante. Entonces, si B aumenta, I también aumenta. Son directamente proporcionales. A menor resistencia, mayor intensidad de corriente; a mayor resistencia, menor intensidad de corriente; a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente; a menor voltaje, menor intensidad de corriente, ¿sí? Fíjense que I siempre es la que va a depender de R y de la tensión, y eso tiene que ver con que la batería o la pila yo la pongo como algo externo y entonces la tensión está fija, y la resistencia depende del material con que está hecho. En función de esto, la I se va a determinar en un caso o en el otro. Bien, vamos a usar la ley de Ohm concretamente para hacer algunos cálculos, o sea que lo que vamos a intentar es hacer algunas cuentas utilizando la ley de Ohm. Entonces, supongamos que la tensión es de 5 volt. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos la placa Arduino donde una de las patitas la conectamos a ground o a 0 volt y la otra la conectamos a 5 volt? Decimos entonces que esta es la tensión, 5 volt. Vamos a borrar la palabra volt porque en realidad la unidad es V, 5V. Y supongamos que la resistencia es de 10 ohm. Esta resistencia tiene 10 ohm. Queremos calcular la intensidad de corriente. Sabemos que va a ser directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Utilizando la fórmula V igual a R por I, entonces 5 volt es igual a 10 ohm por I. Entonces pasamos 10 ohm dividiendo, me queda 5 volt dividido 10 ohm, eso me da I. Si simplificamos, me queda 1 medio, y la unidad recordemos que es el ampere.
quiere decir que la intensidad de corriente que va a circular es de 0,5 amperes. Eso se relaciona, como explicamos antes, con la cantidad de electrones que van a pasar por segundo a través de este material conductor. Muy bien, este es el circuito eléctrico más simple que podemos tener. Anotamos estos valores: resistencia de 10 ohm, intensidad de corriente 0,5 amperes. Bueno, muy bien. Ahora vamos a comparar el circuito que hicimos recién, que era un circuito con una única resistencia de 10 ohm, a un circuito que va a tener dos resistencias en serie, una de 10 ohm y la segunda de 15 ohm. Bien, vamos a ver entonces qué modificaciones se producen en la intensidad de corriente cuando agregamos otra resistencia. Si volvemos al ejemplo anterior, la ley de Ohm me dice que V es igual a R por I, la tensión vale 5 volts, la resistencia 10 ohm y sacamos recién que la intensidad de la corriente era 0,5 amperes. Recuerden que cuando yo tengo una resistencia conectada con una batería, la tensión que hay en los extremos de esta resistencia es exactamente la misma que hay en los extremos de la pila, es decir, 5 volts. Muy bien, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos una resistencia a continuación de la otra? Bien, la ley de Ohm se sigue cumpliendo, es decir, V es igual a R por I, donde V es la tensión de la pila y es la intensidad de corriente que circula por este circuito en serie. ¿Y quién sería R? ¿Sería R1 o R2? En el caso de la resistencia en serie, R, que se llama R en serie, va a ser la suma de todas las resistencias que tenemos en serie, en este caso R1 más R2. Así que la R, que se llama R serie, es igual a 10 ohm más 15 ohm, en total son 25 ohm. Quiere decir entonces que para calcular la intensidad de corriente en este circuito voy a usar la tensión 5 volts, la resistencia es la resistencia serie, que se llama resistencia equivalente o total, en este caso 25 ohm, por I. Si nos fijamos, la tensión es la misma, pero la resistencia aumentó. Al aumentar la resistencia, la corriente tiene que disminuir, porque a mayor resistencia habíamos dicho que eran inversamente proporcionales. Paso dividiendo 25, simplifico 5 con 25 y efectivamente ahora la intensidad de corriente es de 0,2 amperes. Respecto al anterior, observamos que disminuye. Bien, una cosa más que vamos a ver es la siguiente. La ley de Ohm, además de cumplirse en el circuito grande, se cumple también en cada resistencia o en cada elemento. Significa entonces que voy a borrar la tensión entre los extremos de cada elemento, la vamos a llamar ahora B1 y B2, sumadas tienen que dar 5 volts. Significa ahora que la suma de esta tensión B1 más esta tensión B2 me va a dar 5 volts. Por lo tanto, si aplico la ley de Ohm en esta resistencia, voy a decir que B1 es igual a R1 por I. I es la corriente que pasa por las dos resistencias. Si quiero entonces saber cuál es la tensión que hay acá, B1 va a ser igual a 10 ohm multiplicado por 0,2 amperes, que es la intensidad de corriente que sacamos para el circuito total. Significa que B1 es igual a 2 volts. Entonces esta tensión es de 2 volts. Si hacemos lo mismo para B2, nos va a dar igual a R2 por I. Y es la misma que atraviesa todo el circuito serie. B2 va a ser igual a 15 ohm multiplicado por 0,2 ohm. B2, si hacemos las cuentas, nos va a dar 30 volts.
3 volt. Significa entonces que si acá tengo 5 volt y acá tengo 0 volt, esta tensión de 5 volt es la suma de D1, que nos dio 2 volt, y de B2, que nos da 3 volt. Si yo pusiera acá un cable y con este cable tomara registro de cuál es la caída de tensión, si acá tengo 5 y acá la tensión es de 2, quiere decir que en este punto bajó a 3 volt, que son los que consumen esta parte para llegar a 0. Es decir, esto es lo que se llama un circuito también, cuando yo coloco un cable para determinar la tensión acá, un divisor de tensiones, porque a medida que voy agregando resistencias, voy dividiendo la tensión total en la suma de las tensiones que obtengo en cada elemento. Parte de este concepto es el que vamos a usar ahora cuando utilicemos el sensor fotoresistor o fotoeléctrico, que lo vamos a utilizar con una resistencia fija y que vamos a sacar un cable para ir midiendo la tensión que hay en el punto entre ambas resistencias.